Las ideas y opiniones compartidas en este capítulo son personales y no reflejan necesariamente las de la producción. El señor me estaba brillando y me habló y me dijo, ya no te voy a hablar yo, te va a estar hablando mi abuela. Y no, yo me quedé así de, Dios, Padre Santo. Y cuando sale, ella me dice, ¿cómo me viste? Ay, canijo, cuando me dicen eso, pero yo veo la personalidad y cómo llegó, sí digo, esto es aventarme una monedita al aire, Porque no sabes cómo lo va a tomar. porque no, bien fácil y bien sencillo. ¿Dónde compras horas de sueño? ¿Y cuánto vale una hora de sueño para ti? Mi sueño es valioso. Bienvenidos sean a este nuevo capítulo de Ser es Existir. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial con la cual he trabajado, he compartido en el tema de los masajes y pues bueno, la van a ir conociendo. Miroslava, traductora de emociones. Cuéntanos, Miroslava, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Hola, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Miroslava Orozco. En el mundo de la creación de contenido aparezco como traductora de emociones y pues decidí llamarme así o más o menos como explicar hacia dónde voy con mi misión o lo que yo hago. Se está traduciendo emociones. Yo empecé a trabajar en el área de los spas hace como 10 años más o menos y pues comencé con lo básico, faciales, reductivos, depilaciones, el área cosmética, estética. Ya después empecé con los masajes. La verdad, mi top o el hit son los masajes, es lo que más me gusta realizar. Disfruto mucho tener una sesión con las personas. Cuando trabajé en el área de spa, pues manejábamos agendas llenas, un cliente tras otro y era así de facial, pies, cara, cuerpo, y era trabajar todas las partes del cuerpo en diferentes personas. Había clientes que iban solo una vez y ya nunca los volvíamos a ver y pues de repente pues vendes paquetes, vendes promociones y el cliente va a venir 10 veces. En ocasiones los clientes deciden que les gusta tu servicio o les gusta cómo lo haces o les caes bien y dicen, yo con ella sí vengo, pero pues pónganme mi cita con ella. Eso hasta cierto punto es bueno porque pues tú dices, me va a convenir mi propinita, mi comisión por servicio, puedo venderle algún producto. Pero yo, por ejemplo, salía de las terapias a veces súper risueña de que con el cliente estuvimos risa y risa, o de repente yo salía como analizando cosas por como yo notaba a la persona. A veces no me decía nada, pero sí notaba que venía más seria o que se dormía o que estaba como más tristona. El estar conviviendo como un poquito más constante con las personas me empezó a dar como la pauta para darme cuenta de pequeños detallitos que yo pensaba que todo el mundo lo notaba. O sea, yo por ejemplo, cuando dejaba de trabajar en algunos lugares y regresaba con mis compañeras, les preguntaba, oye, ¿qué pasó con fulanita de que traía tal onda? No, es que, o sea, nosotros no nos platican, nomás a ti. Y yo, ay, ya me voy a tener que quedar con la intriga o a ver cuándo me vuelve a tocar. Por ejemplo, en el área estética nos pasa mucho que llegan muchas personas a buscar ayuda para corregir. Recuerdo un chico trans, la verdad no sé cómo se maneja ese lenguaje o esa gama y no es mi intención ofender a nadie, pero esta persona en Europa le dijeron que le iban a inyectar un colágeno ruso o algo así para pues mejorar o afinar sus facciones. Pues ella quería un rostro más finito, pero resulta que le habían inyectado polímeros. Entonces tuvieron que pues literal abrirle toda su cara para sacar las partículas porque se encapsularon y hubo zonas en las que ya no se le pudo hacer nada debido a lo peligroso o pues cómo estuvo involucrado el polímero y pues las zonas donde se lo aplicaron. Oye, qué peligroso inyectar polímeros. Es una cosa bien... Ay, la verdad, a veces yo por eso me alejé del área estética, sinceramente, porque así como hay muchísimas personas con muchísima ética, hay personas que, o sea, no les interesa... No le conocen. O sea, no les interesa brindar un buen servicio o darle lo que busca la persona. Entonces se mueven por dinero, básicamente. Obviamente las hacen firmar un consentimiento, las hacen firmar cosas pues porque son de repente tratamientos nuevos. Experimentales, entonces es mira, yo he visto que sí ha funcionado, pero pues también no hay un 100% o no lo sé. Yo, por ejemplo, también les decía, es que
si ven que sale algo nuevo, espérense unos 5 años. Sí. Más o menos Para ver qué onda. Pero yo, por ejemplo, todas esas mujeres que llegaban con esas operaciones o esas modificaciones fallidas, o sea, primero obviamente me platicaron todo el calvario médico que habían tenido que pasar por 1000 y 1 situaciones. Allá hasta el final se abrían como con el tema emocional. Yo quería ser más bonita, yo quería sentirme más guapa, yo era muy insegura, o sea, llegando como a esta raíz. Entonces, incluso hay clientes que dicen, no, es que yo tengo dismorfia, o sea, me digas lo que me digas, no me vas a convencer de absolutamente nada, yo le voy a seguir porque es como mi adicción, o sea, sí. Hay gente que es muy consciente y pues está bien. Y, o sea, llegar a ese punto de no poder ayudarlas en esos temas me empezó a frustrar muchísimo, muchísimo, porque pues obviamente hay 1000 y 1 historias pues no tan padres. Entonces como que le empecé a agarrar idea al área cosmética y me empecé a ir al tema corporal. Lo que yo aplico es intuitivo. Yo hago una entrevista con la persona de hola, ¿cómo estás? Comienzo a trabajar, pero por ejemplo hay lugares en los que les dicen a las personas, tú me dices más o menos, y a veces toda la sesión se va en más, menos, porque es un constante estar cambiando las presiones o 1000 y 1 cosas. Y hay lugares también más sensibles, ¿no? Ajá, y hay lugares en los que es pues para personalizarlo. Yo, por ejemplo, observo mucho los detalles, la respiración, si brincan, el cuerpo cómo lo acomodó, cómo se siente. Sin querer queriendo, la gente ahí ya te dice cómo va a estar para su sesión. Conmigo siempre llegan enojados, siempre llegan estresados, siempre llegan pues echando madres, por así decirlo. Aprender a entender que no es personal, sí te lleva un poquito de tiempo porque a veces es me dijo, o sea, este cliente 1000 y 1 cosas. Ya desde saber cómo frenar esa como ira que traen las personas, ese cansancio mal encausado, es también bien importante, y yo comencé como mucho a ser muy detallista en todo este tipo de cosas, de hablar suave. Por ejemplo, ok, vamos a iniciar, vamos a pasar, o sea, aprender a no entrar en esos conflictos a veces innecesarios. En esta profesión es como llegar en el momento de crisis o de más caos a la vida de las personas, porque la terapia alternativa de masaje pues es guiada al confort, guiada al descanso. Por ejemplo, en tiempos antiguos los guerreros, los que mandaban a dar la cara por los pueblos o a defender las tierras, pues llegaban a lugares específicos para guiarlos. Habían pastos, había hierbitas, había bebidas, había alguien que les ayudaba con esos dolores corporales. Hoy en día quizá no nos vamos a enfrentar cuerpo a cuerpo, pero es mucho mental. Sí. O sea, la interacción humana, el convivir en sociedad, el convivir en pareja o incluso convivir con uno mismo es muy mental, Sí. muy mental. Y yo, por ejemplo, ahí sí digo, mira, así puedes aventarte 3000 horas de CrossFit, levantar los kilos que tú quieras, ayunar, hacer 1000 dietas, ser súper disciplinada y obsesivo compulsivo en 1000 y 1 cosas, pero si no entiendes tus emociones, si no sabes por qué tu cuerpo se está sintiendo como se está sintiendo, porque ojo, no nada más es cansancio. A veces también es temor, es ira, es tristeza, es exceso de futuro o exceso de pasado. Sí. Entonces, puedes tú ser un top en cualquier cosa de aquí para afuera, pero si de aquí para adentro no conoces tus límites o no sabes dónde empieza una emoción o dónde empieza la otra o dónde se termina, ahí es donde hacen como un cortocircuito, yo les digo, y es donde entro yo. Okay. Es ok, yo te voy a ofrecer una terapia de masaje. Incluso me da como se me hace como muy curioso, porque a veces me buscan así todos desesperados, así, pero es que tú qué eres, psicóloga, eres ¿qué? Fisioterapeuta. Le digo, no sé, o sea, no te puedo describir así como algo que socialmente me vayas a aceptar como un respaldo. Ajá. Porque todo lo que yo trabajo lo hago con mis manitas y con las intenciones que yo tengo. Como en este punto mi intención es ayudarte a sentirte mejor. Siento que es como más como ritual, ¿no? Un poquito. Por ejemplo, cuando es la primera vez, pues yo voy como ansiosa pero emocionada. Porque digo, ¿con qué me voy a encontrar? Hay personas que están súper aperturadas a hazme lo que me tengas que hacer.
soy tuyo. Y hay otros que están así como con un ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué me vamos a poner? ¿Y dónde estudiaste? ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando? Casi te quieren hacer como un examen. Un papel a veces no es garantía de algo. Es necesario porque pues hay mucha gente que pues va por la vida haciendo dagas, por así decirlo. Sí. Y pues perjudica a quienes lo hacemos pues con una diferente intención. Aparte, vamos, los sanadores antiguos, ancestrales, no tenían una licenciatura o una carrera de medicina. O sea, lo que ya sabían venía de generación en generación y siento que hay muchas cosas que a lo mejor has aprendido conforme a la experiencia que has tenido con cada cuerpo, que no hay justo lo que dices, pero la experiencia en cada cuerpo y la atención que le pones es lo que te va dando como esa sabiduría. Me imagino que es así. Pues sí, es mucho poner atención y estar en el momento. Se requiere mucha presencia. Con la No. experiencia que he tenido, sí he notado que sí llega un punto en el que quieres hacer más. Se sabe que un masaje no siempre solo se relaja. O sea, se trabaja muchas cosas y hay veces, bueno, hay este instinto genuino de saber más. Eso te lo da la presencia, que es lo que ya comentabas, el cómo reacciona, si está relajado, si su respiración está tranquila, está acelerada. A veces esta como sinergia es bien complicada de explicarle a alguien escéptico o que no ha llegado a su punto límite. Fíjate que me pasó hace poquito con una dama. La primera vez llegó súper enojadísima y así hirviendo, o sea, el cuerpo hirviendo. Este tema de las temperaturas, yo lo detecto y cuando la gente está cansada o enojada, se eleva la temperatura porque el hígado se calienta. Ok. Ya estamos hablando ya como un poco de lo que se trabaja en la terapia alternativa, la china y la ancestral mexicana, ¿vale? Yo la trabajé, le troné todo lo que le tenía que tronar por la quiropraxia que aplico también. Y cuando sale, ella me dice, ¿cómo me viste? Ay, canijo. Cuando me dicen eso, pero yo veo la personalidad y cómo llegó, sí digo, esto es aventarme una monedita al aire. Porque no sabes cómo lo va a tomar. Porque no sé cómo lo va a tomar. Y aquí hay de dos. O lo toma para empezarlo a chambear o no regresa. Pues estás muy enojada para empezar. ¿Cómo sabes? No, hombre, la cara así se quedó. ¿Cómo sabes? Y yo, bueno, ya le expliqué varias cosas. Entonces ahí es mira, ya te cansaste. Y estás enojada y cansada de estar enojada. Yo piso callos. Siento que me estás describiendo. Ya lo tomé muy personal. Es incómodo la terapia alternativa de sanación porque la gente a veces dice, ¿cómo con un masaje todo lo que está diciendo esta señora? Te tocan fibras que tú sabes que sí es cierto. Y todo esto es en base a el montón de personas con las que he trabajado. Lo que a veces no saben o no les platican son las crisis curativas. Que ahí es donde les da como miedito entrar a este mundo, porque si no es que, por ejemplo, me pasa mucho con la homeopatía, yo no la imparto, pero sí soy muy de tecitos o muy de recomendar a mi propio homeópata. Pero, por ejemplo, la homeopatía te depura y te saca todo. Para sanar es como una herida. Hay que limpiar, hay que rascar. Se aplican pues los productos necesarios para desinfectar. La mayoría arde y duele, pero es necesario. Y ya después el cuerpo solo empieza su recuperación Y a curarse. Y depende de cómo esté tu organismo el tiempo que le va a llevar. Claro. Entonces es esta parte que no les platican y por eso mucha gente de repente se pone así con nosotros. De estas crisis curativas, ¿qué ha pasado con tus clientes, con tus pacientes? A veces se me desconfiguran y lloran mucho. Es así como de repente es que no pude dejar de llorar. A veces es esa emoción reprimida. Me pasó con uno de mis pacientes que solo habla inglés. Una vez durante su masaje me resonó muchísimo la canción de Boys Don't Cry. Llegó un punto en el que pues la barrera de idiomas pues era un poquito complicado, pero pues sí fue de, a ver, no, ya le tengo que decir qué está sucediendo y qué está pasando. Pues yo traté como de hacerlo lo más, amigable y profesional posible, pues es que necesita llorar. Se siente muy culpable por situaciones que pues pasaron en el transcurso de su vida. Recuerdo que esa vez que yo le dije, ¿sabe qué? Pues me están como canalizando, mencionando, no sé la verdad cómo se maneje o se diga eso,
esta canción y dije, usted pues ya se castigó demasiado, está castigándose mucho, entonces necesita ya pues no sentirse culpable y sacar esa emoción. Yo nunca en mi vida creí o pensé ver llorar a un hombre de la manera en la que el señor en ese momento se soltó a llorar. O sea, porque pues yo no hago magia, sí te puedo orientar un poquito en cómo tu cuerpo pues es de, mira, traes los hombros molidísimos porque traes una mochila, todos las cargamos, siempre traemos una mochila, pero tú le estás echando lo de la prima, lo de la tía, lo del trabajo, lo de tus hijos, cada quien es responsable de lo propio. ¿Qué tanto estás cargando que ya no es tuyo? A mí me pasa también a veces en los servicios que atiendo familias completas y uno solo es el que como que está remando así de no, ya por favor, y toda la familia es un como jalarlo, señalarlo como traidor o como el malo, porque ya no está actuando como se supone que debería. Incluso a veces me ha tocado que las parejas son de no, ya que no te den masaje, pues porque pues ¿De verdad? sí, te lo prometo porque pues a veces es tan injusta la dinámica que, Ya. o sea, Bueno. sí está muy padre que tengas todo lo que tienes, pero no estarías en este borde de colapso mental. Si te pones a analizar, hay 2, 3 cosillas extras. Regresando al tema de cómo empezaste con la traducción de emociones, ¿hubo algún paciente, alguna historia o algo que te haya hecho como decir, necesito escarbarle más o necesito estudiar esto, otra cosa más? Bueno, sí, esa chica llegó así de quiero un masajito, me duelen mis manitas, trabajo en compu, bla, bla, bla. La chica cerraba mucho sus puños. Yo al momento de que estaba boca abajo, pues yo quería abrirle su manita y ella lo regresaba. Entonces yo estaba dudando si estaba despierta o dormida porque pues cerraba la mano, pero su cuerpo se escuchaba como la respiración cuando estás dormida. Y yo decía, ¿me está peleando o qué, señora? Suelta la mano, porque pues se supone que pues tú tienes que relajar todo el cuerpo. O sea, si Sí. yo noto una zona de contención, lo que hago es trabajarla hasta que queda tranquilita. Entonces, pues yo estuve ahí, dale, y esto y con lo otro. Ya cuando salimos de la sesión, pues sí le comenté, le dije, oye, es que dormida aprietas mucho tus puños. Muy probablemente esta molestia que me mencionas hasta tus hombros es porque estás apretando. Es como cuando estás sosteniendo algo y no lo quieres soltar, pues uno se cansa. Pues entonces la chica, para no alargarme mucho, un mes antes su bebé había fallecido. Pues muy probablemente inconsciente ella estaba sosteniendo pues esa situación. Sí. Obviamente pues es algo que quizá de aquí para afuera no, sí, no pasa nada, yo estoy bien, pero pues por dentro nunca sabes las No. personas cómo vayan a estar. Ese fue el primeritito que yo sinceramente me quedé como de, ay, caray, Sí. porque no lo hice por imprudencia, o sea, yo lo hice porque pues a mí eso como que atando cabos y yo no mencioné pues nada de su tema personal, pero pues con el ejemplo pues ella luego captó y conectó la situación. Entonces, ese fue como que el primerito y no se me ha olvidado porque pues sí me quedó como muy marcado. Tuve otro paciente que en una sesión, cuando se despertó, me comenta que sintió que estuvo como en un trance o en un sueño y que él estaba muerto, que él se percibía como un cadáver y a mí me sentía como una anciana con plumas ungiendo su cuerpo con aceite. En los pueblos antiguos, el embalsamiento de cuerpos era a través de aceites, a través de rituales, a través de cosas como más místicas. Y pues cuando se levantó se sintió que dijo, ¿qué onda con la sesión que me acabo de hacer? Cuando me dan el permiso de trabajar un cuerpo, siempre lo hago con la intención de pues quitarle su dolor. Porque casi siempre llegan conmigo con un dolor muy fuerte. Trabajo con ventosas, las ventosas se utilizan o tienen mayor fama en China. Buenísima la técnica, yo tomé clases, de hecho, bueno, así fue como te conocí, por la clase de ventosas. Una clase de... Y, o sea, la técnica que enseñas, mis respetos, porque siento que está muy completa y, híjole, o sea, todo lo que alcanzas a detectar
Con unos vasitos. Y con una buena técnica. Sí, claro. Saber a leer el color, incluso hasta cómo se ensucia o no se ensucia la ventosa. Y me he dado cuenta, en algunas partes también se colora más porque hay una contractura. También ahorita trabajo mucho con las piedras calientes. Ahorita pues desafortunadamente en algunos lugares, como también traen la prisa de generar pues los recursos, están por ejemplo enseñando las técnicas como, yo considero que como a la mitad. Cuando yo en aquellos ayeres inicié, las piedras las calentábamos con agua. Ahorita ya te venden unos maletines muy compactos, muy accesibles. Llegas, lo conectas, el maletín se calienta y aplicas el calor y vámonos. Pero por ejemplo con la técnica de piedras con agua ya entramos en el tema de los elementos. Yo por ejemplo preparo costalitos de hierbas para ponerlos en el agua y la olla es una olla de cocción lenta para que se vaya calentando el agua, la piedra, vaya soltando el vaporcito, se aromatice toda la cabina. O sea, aparte de calentar las piedras y ponerlas, que me imagino que es como para que sientas una temperatura agradable y a lo mejor para desinflamar, ¿qué otro beneficio tiene trabajar con piedras calientes? Las piedras contienen magnetismo natural. Entonces yo, por ejemplo, mi kit de piedras me tardé alrededor de 5 años para completarlo porque yo escogí las piedras. Yo fui a los ritos, yo anduve en las playitas, estuve, pues las observaba, me pasó algo muy chistoso que a mí me gusta mucho el senderismo. Tuve la oportunidad de salir del país, fui a unas montañas que se llaman Torres del Paine, están en Chile. Atraviesas todas las estaciones del año en el trayecto, así nieve, cascadas, mil y un cosas. Y me costó, pues sí, alrededor como de 5 años hacerme de mi kit de piedras, porque incluso me dijeron, ¿y cómo le hiciste para que no raspan? Y dije, pues es que imagínate la energía y la magia que tiene una piedrita que la tallaron el agua miles de años. Entonces, o sea, tus piedras las has recogido, o sea, no es de estos kits. No, es un kit, no, ninguna piedra es del mismo tamaño, ninguna piedra tiene la misma figura, porque fíjate que son cosas que yo he estado perfeccionando. Ahorita, por ejemplo, las piedras las aplicamos estratégicamente en puntos energéticos, que pues obviamente necesitas estudiar los meridianos, necesitas estudiar los chakras. Nuestros antepasados les llamaban de una manera diferente, pero siempre se ha manejado como un círculo de poder, y pues tenemos 7 en todo el cuerpo, son como vórtices. Entonces al momento de poner las piedritas en esos ciertos puntos estratégicos, lo que haces es nutrir o reconectar como ese sistema de energía con tu sistema nervioso. Yo por eso le tengo muchísimo amor y soy muy celosa de lo que aplico y de lo que hago, porque a veces las personas reducen tu trabajo a 1 hora o reducen tu trabajo a un precio. Bien fácil y bien sencillo. ¿Dónde compras horas de sueño? ¿Y cuánto vale 1 hora de sueño para ti? Mi sueño es valioso. Mi dormida y mi comida, olvídate, yo no lo negocio. O sea, yo no lo negocio. Obviamente hay días que se pasan hambres o te aprietas el cinturón. La comida lo normal, comer es opcional, como dicen, pero el hecho de dormir y descansar, es que no es lo mismo dormir a descansar. O sea, porque incluso a veces están en alerta todo el tiempo. Cuando la gente me dice, ay, con unas piedras. No sabían todo esto que acabas de decir. Esto es primicia, ¿eh? Ni en mi podcast lo he dicho. O sea, yo sí en alguna ocasión fui a un masaje y me pusieron las piedras calientes, que en la espalda baja, que es lo que más me duele. Y sí, pues sí sentí como ese alivio y así. Y sí, o sea, lo entendí por ese lado, pero no había preguntado ni había investigado más allá de qué beneficios hay, porque claro que hay más. Sí, porque por ejemplo, tenemos 13 vórtices importantes en el cuerpo que lo llamaban coyunturas, o son nuestras, ay, ¿cómo se llaman? ¿Dónde están nuestras? Ay, se me fue el nombre. Bueno, son 13 articulaciones. Perdón, se me fue el nombre. Ok, articulaciones. Esos 13 vórtices tan importantes son las articulaciones o coyunturas le llamaban. En los pueblos antiguos de la creencia era por aquí entra y sale la humedad y el calor de tu cuerpo, porque digamos que es una zona que tiene una apertura a todos tus sistemas.
son 13. Al tú trabajar esos 13 vórtices, le ayudas al cuerpo a sacar el frío y entramos con calor. Porque un cuerpo que no es manipulado con amor o que no tiene un tacto seguro, se siente solo y se siente frío. El primer masaje que recibimos al momento de existir viene con las contracciones uterinas al momento del paso vaginal. Entonces, una persona que nació por cesárea no sintió que está fuerte. Una persona que no nació, que nació mediante cesárea no sintió ese masajeo, por así decirlo, o esa estimulación para salir al mundo. Quizá fue un poco diferente su primer contacto. Todo ese tipo de cosas sí impactan mucho en cómo te sientes o en cómo recibes las cosas. Alguien que pues tiende mucho a deprimirse, siempre su cuerpo está frío la mayoría de las veces porque le falta calor humano. Imagínate que con unas piedras que alguien dice, ay, las piedras, que imagínate lograr que una persona vuelva a sentir o sienta un calorcito interno. Trabajamos con las ventosas, trabajamos con las piedras, también trabajo con la electroacupuntura y también trabajo con la quiropraxia, con el tema de los huesos. Aquí hay mucha gente que dice, no, es que yo conocí a alguien que lo dejaron mal y que lo mataron, mil y un cosas. El tema de la quiropraxia, yo siempre se los digo, para que te lleguen a lesionar o llegues a tener un tema, tu mentón debe de tocar la nuca, o sea, girar hasta que quede en esta posición. Si no, no hay manera en la que te mueras o que te pase algo random. Muchos quiroprácticos solo hacen las tracciones. Tú llegas, te jalonean y adiós, que te vaya bien. Pero el punto es que los grupos musculares que están contracturados intervienen con esta modificación musculoesquelética. Entonces yo necesito primero relajar el músculo para que me libere la zona cercana a donde estoy teniendo una modificación ósea. Ojo aquí, obviamente hay que estudiar, hay que leerle, hay que siempre ser muy conscientes. ¿Cómo influyen tus emociones para tus terapias? Para las terapias, Ajá. para cuando... Me refiero a que pues no siempre estás de la mejor emoción y no siempre estás feliz, y cómo lo manejas para que pues tus terapias siempre las des con esta calidad y con este tacto humano que siempre las das. Fíjate que para mi buena fortuna, o no sé cómo sea, la gente también se da mucha cuenta cuando yo no ando como tan bien. De repente, según yo, hasta me maquillo y me peino y ¿qué traes? Y yo, ay, déjenme en paz, así de casi que antes de entrar al lugar, así de suspiro y digo, ya no salgan lágrimas y vamos a darle. Pero por ejemplo, a veces me pasa que me siento como con mucha energía o enojada y digo, oye, ojalá que quieran un descontracturante para encajar el codo y tronar y así sacar como mi furia. Pero está como muy chistoso porque para empezar, como yo ya sé que no me lo tengo que tomar personal y como llegue la persona, al momento de yo cruzar la cabina, la recepción, lo que sea, todas mis broncas, mis temas, lo que yo traiga, se queda allá afuera. No nos había pasado, ¿eh? Yo sé, ahí donde yo grabo, el otro día hasta la pinche fuente de luz se tronó. No has escuchado el audio, ¿verdad? Eso sí, no, es que no he editado y dice que ella escuchó como... Yo escuché un ruido bien feo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Que escuché. Y yo, ¿estás escuchando? Y ella, no. Ahorita que Y yo, la clietosa que te digo que me marcó me está diciendo que según un brujo, no sé quién, les pide una lengua de cerdo y unos cuchillos que tan cosas, me pasan cosas bien raras, pero a mí hace cuenta que no quieren que yo hable, porque yo trabajo como hacia la luz. Y no les conviene a las personas. cuando le dije, estoy escuchando ruidos, quiso explicarme y no podía hablar. O sea, la voz se me va, se apaga. Sí. O sea, te lo juro que está viendo real. es una cosa bien. Te lo juro, ya tenemos ¿cuántos podcasts grabados? 8. Nunca nos había pasado de pausar tanto. Sí. Porque pues es que yo en los masajes quito amarres, quito mibería, yo limpio a la gente, vaya. Sí. Entonces obviamente la gente que paga por esas chingadas no les conviene que alguien llegue y pues barra y ya. O sea, algo que no, algo que les cuesta mucho trabajo, que le meten mucho coco porque aparte ellos también te dejo. Todo eso lo utilizará para cosas positivas o productivas, otro cantar serios. Por ejemplo, en este caso de las limpias y de las protecciones,
¿cómo te proteges tú? Mira, a mí, por ejemplo, me habló una de mis tías que vive en Tijuana, que yo no conozco en persona, y lo primeritito que me dijo es, tápate el ombligo. Y ya lo había escuchado yo hace mucho y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué onda? Entonces, a mí lo poco que sé es que como el ombligo es como la conexión que tenemos al plano ya terrenal, que es de donde venimos, digamos que es como nuestro enchufe más importante. Entonces, hay que cubrirlo. Y, por ejemplo, también existen como lociones. Hay lociones que tú puedes hacer, intencionadas. Hay quienes ponen agua de luna, agua solar, ponen a macerar ciertas plantas, ciertas, condimentos, sobre todo es lo que se usa como para limpias. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la canela, porque la canela es para la abundancia. También los baños, la sal es purificante. La sal de grano simplemente se usa como un exfoliante. Y a mí el llegar a puntos o picos de estrés, de adrenalina o de no entenderme o de no saber qué onda con mi vida fue lo que me llevó a estas terapias. Encontré mujeres muy sabias que en aquellos años yo me peleaba porque justo me enfrentaban así de, uy, desdichada. Porque, por ejemplo, era de, ay, el año pasado yo andaba en la playa. Pues ya no existe. Pues sí, pero me estoy acordando, pues vuélvelo a crear. Increíblemente, durante los masajes conscientes de sanación, sensitivos, conectando con la persona, estando presente, podemos abarcar todas estas ondas. Pero, pues también el aprender que no somos para todos, porque hay personas que pues dicen no. Y a mí me han despedido clientes de, ya gracias, esta es la última vez que vienes, maldita. Ahorita que estábamos hablando de la crisis curativa, me estuve acordando de casos que yo tuve y que de alguna manera en su momento me asusté, pero con el tiempo y ahora con esta plática y sobre todo el entender que existe la crisis curativa, pues me da como que otra objetividad. O sea, me ha pasado con 2 personas de que han estado como muy asiduas al masaje y a una, después de ya de algunos meses de masaje, le reavivó una lesión que tuvo en el cuello y que no se atendió en su momento y ahora con el masaje, no digo que después de un masaje, pero después de algunas sesiones, y no fue luego, o sea, tomó el masaje una semana y a lo mejor a la siguiente semana empezó con dolores muy fuertes de cuello. De ahí pues obviamente hay cosas que las tienes que derivar, ¿no? Porque no todo es emocional y no todo es físico. La derivé con un fisioterapeuta, que son los que se encargan de la rehabilitación, y de ahí ella fue sanando como esa lesión, pero entendí que hay cosas que a lo mejor no atiendes en su momento y ahora que empiezas a atender o que te empiezas a preocupar más del cuerpo, pues también hay cosas que van a salir y que a lo mejor no estamos listos. Como es la primera vez que me pasa, sí me asusté, dije, ¿hay algo más conmigo? ¿O hay algo más en lo que estoy haciendo? Sí, o sea, sí pasó y pues sí me asusta. Pero también entiendo de que, ok, si yo estuviera mal, creo que todos mis clientes estarían lesionados. Pero solo son 2, entonces ya ahí como que me empecé a relajar poquito. ¿Te ha pasado? O sea, de que tengas como clientes con este tipo de crisis curativa. Obviamente sí, al principio pues sí entré como de, caracas, ya lo descompuse Ajá. o hice algo mal, pero el punto es que pues como obviamente trabajo con la misma línea con todos, no es como que diga, ay, a lo mejor ando haciendo mis inventos y me falló la experimentada. Pero aquí es muy importante y está curiosito el ejemplo. Acuérdate que siempre las personas llevan su cuerpo al límite. Siempre es un puedo más, puedo más, puedo más, puedo más. Y en el momento en el que justo bajan la guardia, el cuerpo dice, ahora sí ya tienes tiempo, ahora sí ya me vas a hacer caso, Órale. sacas. Y entonces empiezan a salir todo este montón de lesiones que obviamente, por ejemplo, yo a veces me siento muy agradecida con la gente que me dice, no, muchas gracias y yo me sentí muy bien, pero pues obviamente yo en una hora no voy a poder solucionar el montón de temas que trae la persona arrastrando, cargando y que no solucionó ni puso atención en su tiempo. Me pasa con los que chocan. En lugar de ir al doctor, corren para conmigo.
Y yo es de, a ver, pediste tu parte médico, ya te sacaste las radiografías, ya te dieron el medicamento, sufriste un trauma. O sea, eso es un trauma y por muy buena terapeuta que sea yo, por mucha fe que le tengan a lo que yo les puedo ofrecer, no puedo suplantar a la revisión y sobre todo esta parte de acuérdate que las facturas se pagan. Es un tema en los esguinces, porque la gente 2, 3 días, por eso hay mucho tema con los fisios, porque los fisios yo sé que hacen sus planes, yo sé que necesitan tiempo, yo sé que es un protocolo que se tiene que seguir para lograr la rehabilitación de una parte lastimada, pero la gente somos bien cabezones. Justo el primer ejemplo que te comenté, sí estuve indagando, ¿no? O sea, sí le dije, ¿tuviste algún choque, caída, ya te habías lastimado, esto, lo otro? O sea, como que empecé a que tratara de ir atrás. En su momento me dijo, no, todo bien. Sí me dijo, no, ¿sabes qué? Es que exactamente hace un año choqué y porque tenía vacaciones ya pagadas, no hice mi No me rehabilitación. has dicho. No me hubieras dicho porque estabas tú toda mortificada y ¿qué hubo? La gente tiene memoria selectiva para sus conveniencias. Ahí es donde yo les digo, dame mucha paciencia, acuérdate que los quieres mucho, acuérdate que todos somos ignorantes en algún punto de esta vida, Sí. pero o sea, sí es bien complicado porque pues obviamente no trabajas con objetos, son cuerpos. Claro, Son cuerpos. Y digo, pues yo sí he tomado pues mis clases, tengo los cuidados donde se tienen que tener, cervicales, columna vertebral, entonces es como todo este preocupación de repaso y fuego. no, lo hice bien, cuido esto, cuido lo otro, cuido lo otro. O sea, no hay forma de que yo lo haya lastimado, o sea, no fue que le hice acá una tracción Ajá. pasada de lanza, no hay forma O de de que que yo le haya encajaste de más el pulgar, no, o sea, es eso, o sea, la gente se le olvida que es muy ingrata consigo misma. Ahora bien, nos caemos, dormimos chuecos, accidentes, de repente, por ejemplo, nos falseamos, o sea, de que me iba a caer y siempre no, o por ejemplo, los picos de adrenalina, también todo eso nos repercute a nivel corporal. Y la gente, como está muy ocupada buscando, siguiendo un objetivo, cual no sé, pero todos están ocupados y corriendo, no se dan en tiempo para que el cuerpo se reponga. En tu podcast me acuerdo que estábamos hablando y que ya no tuvimos chance como de elaborarlo, pero me ibas a platicar cómo salir de los espejos. Ah, fíjate que esa vez te digo que estuvo brindándome ese servicio, porque fue en un spa, o sea, me hablan de, oye, ven, hay servicios. Yo llegué, me acuerdo que el chico estaba súper tatuado y yo no sé por qué, pero no, él traía una cadenita bueno, sí traía una cadenita de San Benito y siempre se les dice, quítense todo, porque obviamente una cadena en el cuello te estorba al momento de estar masajeando. Y otra es que a veces pues puede ser una cadena delgadita, se rompe y si son de oro, pues total que ya le di las instrucciones, se acostó. Y yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando el cuerpo y estoy como quitando estos bloqueos, por así decirlo, a mí me truenan las manos o los huesos y entonces tengo que estarme como sacudiendo. Me da como una ansia, no he podido encontrar la explicación, pero me da como ansia. Y yo no podía ver los tatuajes, o sea, yo cuando veo los tatuajes de la gente digo, ahora mira, trae esto, mil y un cosas que te hablan los tatuajes. Entonces yo, o sea, me hacía bien chistoso porque no podía ver como las imágenes de los tatuajes, pero sí percibía su energía del chico. Y lo que me llamó mucho la atención es que tenía unos unos pies tatuados encima de sus pies. Estaba así su pie y aquí así, pero, o sea, ¿Como la Lady Peine? como la del peine, pero era, o sea, súper detallado, sombreado los dedos, las uñas, hasta la lumita que se te ve. Entonces ya cuando se gira me dice, ya te sentí que te estás sacudiendo y sacude. Fíjate que yo sé cosas y mi abuela era una curandera muy sabia de Guadalajara. Yo casi siempre trato como de no mencionar nada del tema para evitar que se vuelva sobrenatural o paranormal el servicio. Llegó un punto en el que pues yo ya había terminado la sesión, entonces yo me acuerdo perfecto que tenía la mano en el porco de la puerta para ya salirme, pero no me podía salir porque no podía abrir, o sea, el señor me estaba abriendo y me habló y me dijo, Ya no te voy a hablar yo, te va a estar
hablando mi abuela. Y no, hombre, yo me quedé así de Dios Padre Santo y Salmo 90 y no sé cuál y uno. Y me dijo, y fíjate, yo no me quité mis protecciones para que no me pudieras leer. Y incluso yo lo hice por decirlo, como que yo presentía y yo todavía me vi así como de, pues sí le leí cosas. ¿Me pudiste leer? Y que no, o sea, como que se sintió como desprotegido, pero me dijo que los espejos eran como portales y que era muy importante limpiarlos. Me dice, yo cada que llego a un hotel, llego y limpio los espejos. Y si yo creo que las chicas que limpian les ha de dar miedo, pero no le importa porque se tiene que limpiar. ¿Eso te lo dijo la abuela? Según era la abuela a través del chico, se utilizaba aceite bendito del que utilizan en las iglesias y se tienen que poner lucecitas en las esquinas y una en el centro. Y que lo ideal era el aceite que me dicen en el Vaticano. Te digo que el chico sí me dio su número, pero creo que es de otro estado. Entonces, ¿cómo está esta parte de que limpias trabajos? Mira, yo estaba muy feliz siendo terapeuta. Así haciendo mis masajitos y en un viaje que hice fuera del país contacté con varias terapeutas que eso está en mi podcast, vayan a escucharlo, ya lo uso. Y coincidí con otra persona que no hace masajes, pero que también trabaja mucho el tema energético. Y ella a mí me explicó que básicamente yo veo el cuerpo como con interruptores. Y entonces, si algo está apagado, digo, no, esto va a prender clic. Y si algo está prendido, les digo, no, va a apagar clic. O sea, porque el cuerpo, digamos que tiene estos interruptores de emociones. El tema energético es bastante amplio. Yo lo veo y lo manejo más como la intención. Porque si yo, por ejemplo, hiciera los masajes con la intención de no ayudar o de chingar, como se dice, obviamente pudiera manipular energéticamente ese cuerpo para dañarlo. En el tema de la brujería, de todo este manejo o dominio que hacen las personas sobre otra, interfieren con el libre albedrío. Hay personas que saben manejar la energía, pero buscan el beneficio económico y no les importa intervenir con las dinámicas. Podría ser un amarre, un congelamiento. Como mi intención es ayudarte a que te sientas bien y a lo mejor a veces alguien está interfiriendo con tu campo energético o está intencionando cosas no tan chidas, yo sin querer queriendo pues yo voy y te quito todo lo que traes en el cuerpo. No recuerdo la verdad si te lo he platicado, pero con un chico me sucedió que una amiga, o sea, una amiga que no es terapeuta, pero que también como que sabe de estos temas, me marca y me dice, bueno, más bien soñé una habitación así, con una ventana así, con una fulana así dibujando un pentagrama en el piso y estaba clavando algo, que cuando yo le hago el masaje a este chico, pues tú sabes, a veces terminamos las maniobras haciendo como unas traccioncitas. Yo iba a la mitad del brazo y el chico empezó a gritar así, súper como muy asustada. Y pues yo estaba así como a la mitad y dije, no, pues ni modo, tengo que finalizar lo que sea que esté haciendo. Entonces terminé de hacer como la maniobra en su brazo y el chico, o sea, soltó el gritote y ya cuando, o sea, ya no, yo no le dije nada en ese momento, pero al momento que finalizó el masaje, me dice, es que yo sentí que desde la planta de los pies me jalaste como un cable o algo por toda la pierna y esta parte y me salió por el brazo. Resulta que la fulana que soñaron era una expareja de él y le hizo un anclaje para que ella no avanzara y no pudiera seguir sumida. Se le bloquearon los trabajos, se perdieron las drogas, empezó a perder dinero, amistades, mil y un cosas, y con el masaje se le quitó esa como atadura. Me gustaría tener todas las respuestas que empiezan a surgir después de todo este tipo de situaciones que me pasan en los servicios. Hay gente que se asusta, hay gente que no cree, pero todo es energía. Un terapeuta que diga, yo quiero hacer masajes por ganar lana, sí se puede, sí está chido, pero la verdad, entras en un mundo en el que no dejas de aprender y no dejas de conocer. Me acabé las pilas, Timón. Te acabaste las pilas, te acabaste el almacenamiento. Ya yo no sé quién no quiere que ya grabes. Ya se dijo lo que se tenía que decir. De cómo te encontramos en redes sociales. En Instagram, Traductora de Emociones 2025. Y tengo un podcast en Spotify. Se llama Traductora de Emociones, Miroslava Orozco. Pues muchas gracias por venir aquí, por aceptar la invitación y esperamos que sea solo la primera vez de muchas otras. Hay muchísimo para platicar y sobre todo para compartir. Igual para las que vayan empezando, para quienes ya tengan camino o para quienes no se entiendan y digan, oye, a mí me pasa esas cosas.
tratar de empezar a juntarnos o mínimo entendernos y poder ir por la vida pues seguras, protegidas y tranquilas de que no estamos haciendo cosas malas o que a veces somos detonantes para los demás, pero también esa es la función de las sanadoras o de las personas de esta área. Sobre todo, pues también gracias por no ser egoísta con la información, porque pues te encuentras con mucho tipo de personajes, ¿no? Personas que saben mucho, pero no les gusta compartir. Y encuentras a personas como Miros que sí les gusta compartir todo lo que saben de una manera pues amorosa y clara y sobre todo que sabe que a lo mejor te pueden ayudar en algo. Entonces, de verdad, muchas gracias por eso, porque creo que te he aprendido muchísimas cosas y admiro mucho que no seas egoísta con la información. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias y pues nos vemos pronto o nos escuchamos pronto.